buenos días o buenas tardes, según estáis viendo este vídeo. Soy Luis Reynoso, médico especialista en medicina del trabajo, técnico de prevención de riesgos laborales, técnico superior en prevención de riesgos laborales en las otras 3 especialidades técnicas y profesor universitario hace mucho tiempo. La doctora Begoña Martínez Jarreta me sugería que hiciese una breve introducción a las áreas de influencia de la medicina del trabajo. Espero hacerlo de una manera clara y concisa y que os sea útil y que os queden ideas muy claras, ¿no? Es deciros que la medicina judeocristiana o la medicina grecorromana se ha basado durante siglos y siglos a la hora de hacer la historia clínica en 3 preguntas. ¿Qué te duele? ¿Desde cuándo te duele y a qué lo achacas? Desde Galeno hasta prácticamente el siglo XVIII, estas eran las 3 preguntas que se hacían en la anamnesis. Todos los médicos saben de la importancia de la anamnesis, de hacer una buena historia clínica del paciente, de preguntar los antecedentes personales y el motivo de consulta, y hasta el siglo XVIII se basaba principalmente en estas 3 preguntas. ¿Qué te duele? ¿Desde cuándo? ¿Y a qué lo achacas? Fue el doctor Bernardino Ramazzini, un médico italiano del siglo XVII-XVIII, que recomendó incorporar una 4ª pregunta a esas 3. Además de ¿qué te duele? ¿Desde cuándo? ¿Y a qué lo achacas? Proponía incorporar una 4ª pregunta: ¿en qué trabajas? Puesto que redactó un texto prolijo que se llamaba De Morbis Artificum Diatriba, o Tratado de las enfermedades de los artesanos, en la cual asociaba distintas patologías que eran mucho más frecuentes en determinadas labores, ¿no? Aunque sea un poco burdo, pero para que os hagáis una idea clara, observó que era mucho más frecuente el cáncer de mama en las monjas de clausura que en el resto de mujeres con su misma edad, ¿no? O que el cáncer de cérvix, que es una enfermedad de transmisión sexual, o un cáncer provocado por una enfermedad de transmisión sexual, por el papilomavirus, era mucho más frecuente en las prostitutas que en el resto de las mujeres, ¿no? Pues así con muchas profesiones o con muchas tareas del ser humano, ¿no? Hacemos un breve repaso de la historia más reciente de la medicina del trabajo en España. En el año 1900, con la ley Dato, España en esto la verdad es que siempre ha ido por delante. En el año 1959, con la incorporación al ordenamiento jurídico español de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, con la Organización de los Servicios Médicos de Empresa. Desde entonces hasta 1995 fueron los médicos del trabajo los encargados de la prevención de riesgos laborales, pero en el año 1995 se transpone al ordenamiento jurídico español una directiva europea en la cual aparecen 2 novedades, ¿no? O 2 novedades principales. Una es la primacía de la prevención sobre la reparación o sanción, y 2, la integración de la prevención en todos los eslabones de la empresa, ¿no? En el año 1997 se pone pies a la ley del 95, redactando y aprobando el reglamento de los servicios de prevención. En los años 1999-2000 se redactan unos 20 protocolos del Ministerio de Sanidad y Consumo, que era como se llamaba en aquel entonces, de vigilancia específica de la salud de los trabajadores. Es decir, los técnicos superiores en prevención de riesgos laborales hacen una evaluación de los riesgos que no se pueden evitar en las distintas tareas, y hacen un escrito que es la evaluación de riesgos. Los médicos del trabajo, en función de esa evaluación de riesgos, hacen unos reconocimientos médicos específicos, haciendo unas pruebas u otras dependiendo de esa evaluación de riesgos, ¿no? Pues hay 20 tareas: agentes anestésicos inhalatorios, manejo manual de cargas, posturas forzadas, pantallas de visualización de datos. Dependiendo de
en qué trabajas, a qué te dedicas, se realizan unas pruebas estudiando unas cosas u otras, ¿no? En el año 2005 se cambia la normativa en la formación de la especialidad medicina del trabajo, haciendo que sea una formación vía hospitalaria a través del examen MIR, que ya lo era, pero 4 años vía hospitalaria con una formación más completa y equiparándola al resto de especialidades médicas del ordenamiento jurídico español. Y en el año 2012 se redacta la Nota Técnica de Prevención 959 de Vigilancia de la Salud y bueno, del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y ahora estamos a finales del año 2021. Os tengo que leer esta definición de medicina del trabajo que hace la Organización Mundial de la Salud. Es un pelín ardua, pero merece la pena leerla completa. No os preocupéis que después la resumimos en los puntos más importantes. La medicina del trabajo, según la OMS, es la especialidad médica que estudia los medios preventivos para conseguir el más alto grado de bienestar físico, psíquico y social de los trabajadores en relación con su capacidad, con las características y riesgos de su trabajo, el ambiente laboral y la influencia de éste en su entorno, así como promueve los medios para el diagnóstico, tratamiento, adaptación, rehabilitación y calificación de la patología producida o condicionada por el trabajo. Lo que os decía, esta definición de la diapositiva número 5 es muy ardua, pero podemos resumirla de la siguiente manera. En la diapositiva número 6, el Ministerio de Sanidad y Consumo, en la orden ESCO 1526 de 2005, dice esto de la medicina del trabajo. En resumen, es una especialidad de orientación clínica y social en la que confluyen 5 vertientes o áreas de competencia fundamentales. 1. Preventiva. 2. Asistencial. 3. Pericial. 4. Gestora y 5. Docente investigadora. Como veis, el orden no es baladí, principalmente es preventiva, pero también es asistencial, pericial, gestora, docente investigadora. Muy bien, empezamos con el área preventiva. Muy bien, esta orden es de 1526, dice que no debe limitarse la medicina del trabajo a vigilancia de la salud y atención de urgencia, sino que debe extenderse a las enfermedades de los trabajadores, a formar e informarlos, a promocionar la salud en el trabajo, colaborando con el Sistema Nacional de Salud y con las autoridades sanitarias. Aquí vemos en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, tercera edición del año 2007, que habla de 4 tareas o 4 subáreas de las funciones preventivas de la medicina del trabajo. Habíamos dicho que la medicina del trabajo era preventiva, asistencial, pericial, gestora y docente investigadora. Pues del área preventiva tiene 4 subáreas. Actuación coordinada con las otras disciplinas preventivas, es decir, con seguridad, higiene y ergonomía, para identificar y evaluar los riesgos, hacer un plan de prevención integrado, formación de los trabajadores, investigación de los accidentes y de las enfermedades profesionales y gestión y participación en órganos técnico-consultivos. 2. Vigilancia de la salud, que vienen a ser a nivel individual esos exámenes de salud, esos reconocimientos médicos, que podemos dividirlos en anamnésica, es decir, las preguntas subjetivas que le hacemos al paciente o que el paciente responde de manera subjetiva, y médico-clínicas, es decir, los exámenes de salud y los indicadores biológicos más objetivos que nosotros captamos de la exploración al paciente, ¿no? Y la vigilancia de salud colectiva, que es el estudio epidemiológico de todos los datos que hemos recogido en los exámenes de salud individual. Y va a ser a través de encuestas de salud, de indicadores de salud y de investigación de daños. Además de esto, algunos se sorprenden de que la atención de urgencia esté en las tareas preventivas en vez de en las tareas asistenciales. Bueno, es que son puntos de vista que no son excluyentes. Tenemos el punto de vista preventivo, el asistencial, el pericial, el gestor y el docente investigador, pero que confluyen todos ellos, los 5, estudiando lo mismo, que es la salud del empleado, ¿no? La salud de la empresa. Muy bien, pues hay que planificar esa atención de urgencia, hay que realizar protocolos de actuación con procedimientos y competencias y hay que administrar los primeros auxilios en caso de que haya presencia física, ¿no? Y después la promoción de la salud laboral, que puede ser individual a través de consejo sanitario, que no hay que desdeñar o no hay que menospreciar el consejo médico, es uno de los motivos más importantes para el cambio de hábitos en los pacientes y eso está corroborado.
y las inmunizaciones, las vacunaciones. Ahora que acabamos de pasar el COVID y que vemos, o Dios quiera que hayamos acabado del todo con el COVID, y que vemos la importancia de la vacunación, ¿no? Y después la promoción de la salud colectiva con programas sanitarios y con asesoramiento sanitario. Muy bien, esas son las tareas preventivas del área preventiva de la medicina del trabajo. El término vigilancia de la salud no es tan solo los reconocimientos médicos, sino que son también las encuestas de salud, los estudios de absentismo y los estudios de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ¿no? En la 11 vemos aquí las encuestas de salud y los reconocimientos médicos o exámenes de salud individual que están redondeadas de rojo, y os hemos puesto como iconos de estudio de absentismo lo que son muchos monigotes, 2 separados de otros 5, y los estudios de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con unas gráficas ascendentes, ¿no? Muy bien. Lo que queremos que os quede claro es que la medicina del trabajo no es lo mismo que la vigilancia de la salud. La vigilancia de la salud solo es una parte de las áreas del área preventiva de la medicina del trabajo. Junto con la seguridad, higiene y ergonomía, van a ayudar a disminuir los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales, y van a permitir estudiar de manera reglada, constante en el tiempo, la salud de nuestros empleados. En la diapositiva número 13 os hemos puesto los protocolos de vigilancia sanitaria específica de los trabajadores disponibles en el momento actual en el Ministerio de Sanidad. Aquí aparecen los 20 protocolos que os decía, ¿no? Por orden alfabético: agentes anestésicos inhalatorios, agentes biológicos, agentes citostáticos, agrario, alveolitis alérgica extrínseca, amianto, asma laboral, cloruro de vinilo monómero, dermatosis laborales, manipulación, manejo manual de cargas o manipulación manual de cargas, movimientos repetidos del miembro superior, neuropatías por presión, óxido de etileno, pantallas de visualización de datos, los conocidos como PVD, plaguicidas, plomo, posturas forzadas, radiaciones ionizantes, ruido, silicosis y otras neumoconiosis, ¿no? Los médicos del trabajo tenemos obligación legal de saber los motivos por los que los empleados están enfermos o por qué se ha producido la ausencia en el trabajo. No para hacer un estudio de absentismo en el sentido punitivo, como perro de presa, para fiscalizar si está justificada una baja o una ausencia del trabajo o no, sino para ver si está relacionado esa patología que tiene el empleado con su trabajo, ¿vale? Solo a esos efectos, para poder investigar, para poder ver. No se puede evitar, hay una máxima que dice que no se puede evitar lo que no se mira, ¿no? O sea, si no estudiamos, no vamos a saber qué es lo que hay que evitar, ¿no? Pues para poder evitar algo hace falta saber qué es lo que existe, ¿no? Muy bien. Los objetivos de la vigilancia de la salud colectiva, dice en la diapositiva número 15, son el análisis e interpretación de esos resultados, que permite valorar el estado de salud de la empresa, dando respuesta a las preguntas: ¿quién presenta alteraciones?, siempre bajo la más estricta confidencialidad médica; ¿en qué lugar de la empresa?, en qué departamentos sí y en qué departamentos no. A lo mejor si hay mucha depresión o mucha ansiedad en un departamento, a lo mejor es que algo está fallando y hay que solucionarlo. O cuándo aparecen o aparecieron, ¿no? Ya sabéis, la causalidad no es tan solo, los criterios de causalidad no son solamente físicos, sino también temporales, ¿no? Muy bien. Ello hace posible establecer las prioridades de actuación en materia de prevención de riesgos laborales en la empresa, motivar la revisión de las actuaciones preventivas en función de la aparición de daños en la población trabajadora y evaluar la eficacia del plan de prevención a través de la evolución del estado de salud del colectivo de trabajadores. Muy bien. Recordad que la medicina del trabajo tiene 5 áreas de influencia: preventiva, asistencial, pericial, gestora y docente investigadora, y que el área preventiva a su vez tenía coordinación con las áreas técnicas, vigilancia de la salud, promoción de la salud y la planificación, protocolos de asistencia de urgencias, ¿vale? Muy bien. Habíamos dicho que la vigilancia de la salud, a su vez, tenía 4 subáreas, ¿no?, que eran
que las teníamos bien identificadas en las diapositivas número 10 y 11. Es decir, podemos hacer vigilancia de la salud a través de encuestas de salud, que eso es subjetivo del empleado, lo que él dice tener, reconocimientos médicos, es decir, con datos objetivos, como son el peso, la talla, el colesterol, la glucemia, el índice de masa corporal, la creatinina, que eso es mucho más objetivo. Los estudios de absentismo, desde el punto de vista de estudiar qué es lo que le está pasando al empleado para intentar prevenir las patologías de origen laboral, las enfermedades profesionales, los accidentes de trabajo y las enfermedades relacionadas con el trabajo, y el estudio de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales para saber qué es lo que está fallando en nuestra empresa para poder paliarlo. Muy bien. Solamente recalcar la importancia de los estudios estadísticos de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que aportan información valiosísima y que todas las empresas están obligadas a declarar a la Seguridad Social, vía telemática, vía ordenador, por un programa específico, unas características de los accidentes de trabajo, de cuándo se han producido, en qué día de la semana, a qué hora, haciendo qué tarea, y está todo protocolizado, encuadrado, de tal manera que es muy fácil hacer estudios estadísticos, epidemiológicos, y ver la tendencia por sexo, por edad, por puesto de trabajo, por todo, ¿no? Muy bien, y vámonos a la diapositiva número 18. Que nos habla, además de la actuación coordinada de las disciplinas preventivas, de la vigilancia de la salud y de la atención de urgencia, también nos habla de la promoción de la salud laboral, ¿no? Que habíamos dicho que podía ser individual o colectiva. Aquí hay que mencionar en la diapositiva número 19 el término empresa saludable, ¿no? Con la declaración de Luxemburgo, que es una declaración de hace ya mucho tiempo, que viene muy bien explicada en el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y que puedes hacer, como empresa, puedes hacer una declaración de adhesión, que no hace falta nada, solamente decir que quieres promocionar la salud en tu empresa. Tiene que venir firmado por el dueño de la empresa, o por el presidente de la empresa, o por el responsable del servicio de prevención de la empresa. Y que no es poco, porque ya es una declaración de intenciones. O puedes pedir que de manera gratuita te hagan un checklist para ver si vas cumpliendo o no. Muy bien, dentro de la promoción de la salud es obligado que hablemos de las patologías más prevalentes en nuestro medio, ¿no? Nos vamos a la diapositiva número 20. Los determinantes de salud son el estilo de vida, la biología humana, el medio ambiente y el sistema de asistencia sanitario. En esta diapositiva, en la diapositiva número 20, nos dice que el estilo de vida representa un 43% de la responsabilidad de la salud de una comunidad, es decir, 4 veces más que el sistema de asistencia sanitario. O sea, es importantísimo los hospitales que tenemos en una comunidad, es importantísimo la formación de los médicos, del personal de enfermería, de los celadores, de los auxiliares, de todos en un hospital. Pero mucho más que eso influye el estilo de vida de esa población que el sistema de asistencia sanitario. No es una cosa u otra, las dos cosas tienen que ser buenas, pero el no fumar, el no estar gordos, el no estar expuestos a tóxicos, el conocer tus números y tener unos buenos niveles de glucemia, de colesterol, de tensión arterial, todo eso va a influir mucho más en la salud de una comunidad que el sistema de asistencia sanitario, 4 veces más. O lo mismo, la biología humana, o sea, lo que nos viene por genética de nuestros padres, representa 3 veces en importancia o en repercusión sobre nuestra salud que el sistema de asistencia sanitario. O el medio ambiente, que aquí el medio ambiente es laboral y extralaboral, influye el doble que el sistema de asistencia sanitario, ¿no? Esto es algo que conocemos hace muchos años y que hay que incidir en ello, ¿no? El estilo de vida es prioritario para mejorar la salud, ¿no? La promoción de la salud se basa en ello. Y el primer motivo de muerte en España, en nuestro medio, son las enfermedades cardiovasculares, que representan un 45% de muertes, ¿no? Y en la edad propia de la población laboral,
Los accidentes son la primera causa de muerte, después los tumores malignos y después las enfermedades cardiovasculares desde los 18 a los 44 años. Pero de los 45 a los 65 años, la principal causa es la enfermedad cardiovascular, después los tumores malignos y después los accidentes, ¿no? Estos son datos del INE. Pues eso, si sabemos que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte entre los 45 y los 65 años, es donde más tenemos que incidir, ¿no? Pero resulta que la segunda causa de muerte son los procesos oncológicos, que representan un 26% de muertes en nuestro entorno, sabiendo que los principales son el cáncer de pulmón, el cáncer de colon, los cánceres ginecológicos, los cánceres de próstata, pues tenemos que ir a por ellos, ¿no? Sobre todo cuando sabemos que, por ejemplo, el sedentarismo laboral, que sufrimos muchos en el trabajo, es un condicionante de salud que puede influir o agravar o aumentar la probabilidad de tener determinados cánceres, ¿no? Muy bien. Lo bueno es que los factores de riesgo cardiovasculares y oncológicos en muchos casos son prevenibles o son previsibles, es decir, podemos modificarlos. Desde el punto de vista cardiovascular, sabemos que el ser varón y mayor de 45 años, como es mi caso, pues no es bueno, ¿no? Aumenta el riesgo de tener un problema cardiovascular. Pero esos son los únicos no modificables. Si yo fumo, si soy diabético mal controlado, si tengo el colesterol por las nubes y si además soy hipertenso, pues todo eso es modificable. Puedo dejar de fumar, puedo controlar mi tensión arterial, puedo controlar mi obesidad, puedo controlar mi diabetes, puedo controlar mi hipertensión o dejar de fumar, ¿no? Muy bien. Y la parte buena es que en la diapositiva número 24 vemos que todos estos parámetros de factores de riesgo en cuanto a promoción de la salud para patología cardiovascular, para patología oncológica, pues es que en el más básico reconocimiento médico de índole laboral, ¿no? En un examen de salud individual, vamos a tener todas esas variables, ¿no? O sea que se puede hacer mucho y se lleva mucho tiempo haciendo mucho, ¿vale? Muy bien, como conclusiones del área preventiva, en la diapositiva número 25. Muy bien, la medicina del trabajo tiene 5 áreas de influencia: preventiva, asistencial, pericial, gestora y docente investigadora. Del área preventiva tiene como 4 funciones fundamentales, que es la coordinación de áreas técnicas, la atención de urgencia, la vigilancia de la salud y la promoción de la salud. Dentro de la vigilancia de la salud tenemos encuestas, que son subjetivas, exámenes de salud, que son más objetivas, los estudios de absentismo y los estudios de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, para estudios epidemiológicos y mirar qué es lo que está fallando, dónde y cuándo, para poder resolverlo. Y después la promoción de la salud, que tenemos que mencionar la Declaración de Luxemburgo y la frase Princeps, que sería gente sana en organizaciones sanas, ¿no? Cuanto más sano esté el empleado, más fácil es que sea más productivo, además de muchísimas otras cosas, ¿no? Muy bien, nos vamos, ya hemos acabado con el área preventiva, vámonos a hablar muy someramente sobre el área asistencial. Muy bien, la medicina del trabajo tiene que, o el médico del trabajo tiene que saber atender los accidentes de trabajo. Aquí en la diapositiva número 27 os pongo pues eso, una exposición a radiaciones ionizantes, una exposición a un shock eléctrico, un tropiezo, un atropello, una caída desde altura o una amputación traumática, ¿no? Pues tenemos que saber atender estos accidentes de trabajo, darles la primera urgencia y saber dónde derivarlos, ¿no? Con la máxima calidad y la máxima intimidad y dignidad para el empleado, para el paciente que estamos atendiendo. Las enfermedades profesionales, ya sean de origen traumatológico, ya sean de origen físico, ya sean de origen biológico, tenemos que saber cómo repercuten los factores de riesgo laborales en la salud de nuestros empleados a largo plazo. Y después tenemos que estar formados para atender urgencias y emergencias médicas. Con emergencias médicas todos pensamos en el infarto, pensamos en el ictus, pensamos en el accidente politraumatizado grave,
pero tenemos que saber atender también las urgencias más prevalentes, que las más prevalentes, gracias a Dios, son las menos graves, ¿no? Son los constipados, las infecciones respiratorias de vías altas, las infecciones del tracto urinario, las conjuntivitis, pues eso, lo que es el día a día, ¿no? Con esto ayudamos mucho al paciente, al empleado, ayudamos mucho a la empresa y nosotros disponemos de mucha información muy útil que nos hace mucho más fácil el resto de tareas, ¿no? Ya hemos hablado de las tareas preventivas y hemos hablado de las tareas asistenciales. Las tareas asistenciales, vamos a la diapositiva número 28 como resumen, vamos a tratarlas de índole laboral, accidente de trabajo, enfermedad profesional, enfermedad relacionada con el trabajo, y las urgencias y emergencias, entendiendo como urgencias no tan solo las emergencias, sino también las menos graves y más prevalentes. Vámonos al tercer apartado, a la tercera área de las funciones de la medicina del trabajo, que es el área pericial. El área pericial, el médico del trabajo tiene que saber distinguir lo que es contingencia laboral de lo que es contingencia común, es decir, qué es de origen laboral y qué es de origen extralaboral, ¿no? En eso tenemos que basarnos en muchos casos en la legislación. O sea, la enfermedad profesional o el accidente de trabajo no son diagnósticos médicos, son definiciones legales. Es decir, si la definición legal de accidente de trabajo en España dice que es toda lesión que sufre el trabajador por causa o consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena, pues es eso, la definición de accidente de trabajo. O si para que sea enfermedad profesional dice que hace falta que aparezca en tal Real Decreto con tal exposición y en tal trabajo, es que hacen falta esas tres características y si no, no es enfermedad profesional, ¿no? Pues el área pericial en gran parte es eso, el área de si es laboral o si es contingencia común, ¿no? En las urgencias médicas lo mismo, primero tenemos que atenderlas y después valorar si es laboral o no, ¿no? Y queríamos mencionar la discapacidad y la incapacidad, que se parecen mucho fonéticamente pero son distintas. La discapacidad es que hay una serie de beneficios sociales si uno supera el 33% de minusvalía o de discapacidad. Ahora se habla de funciones especiales, ¿no? O de capacidades especiales en vez de minusvalía o discapacidad. Y bueno, hay una ley muy antigua que era la ley LISMI que lo que decía era que había que tener determinado porcentaje de personas con más del 33% de minusvalía reconocido para no estar sometidos a unas multas en las grandes y medianas empresas, ¿no? Pues bueno, que eso hay que darle un enfoque moderno, un enfoque actual de prevención y de ayuda a la mejora de la salud del empleado, ¿no? Que eso al final redunda en beneficio para la empresa y para la sociedad, ¿no? Y después la incapacidad, que incapacidad significa que no puedes trabajar, ¿no? Que puede ser temporal o permanente. Como máximo puede ser de un año y medio a lo máximo, y después de ese año y medio, si no puedes seguir trabajando, hay que pasar a un tribunal que te dice si te dan una incapacidad permanente o tienes que volver a trabajar. Y si te conceden la incapacidad permanente, te dicen si es parcial o si es total, y si es total, te dicen si es absoluta o gran invalidez, ¿no? Y que dependiendo de cuánta ayuda necesitas, pues te van a conceder el 150% de tu base reguladora o el 100% o solamente un porcentaje dependiendo de la edad y de las necesidades, ¿no? Y con esto ya habríamos hablado del área pericial. Hemos hablado preventiva, asistencial y pericial. Que en pericial hemos hablado de contingencias, de discapacidad y hemos hablado de incapacidad temporal, incapacidad permanente, parcial, total y de la gran invalidez. Vamos a dar unos apuntes sobre el área gestora. Que sobre el área gestora me interesa que veáis esta diapositiva número 33 del ciclo EDEMIN, ¿no? Que eso es un sistema de mejora continua, ¿no? de la cultura virtuosa, del ciclo virtuoso, que tenemos que estar todo el rato planeando qué queremos hacer, tenemos que ejecutarlo, tenemos que verificar que lo que hemos hecho era lo que queríamos, ver qué es lo que ha fallado y actuar para resolverlo, para volver otra vez a planear, de tal manera que
año tras año estemos mejorando permanentemente la gestión de la salud de nuestros empleados, ¿no? Es una herramienta lógica, lleva a la mejora continua, ayuda a identificar y a eliminar riesgos y permite una gestión efectiva, sobre todo es eficaz, ¿vale? Y es, bueno, aquella frase mítica que yo creo que he mencionado antes, que decía Lord Kelvin, ¿no? Que lo que no se mide no se puede mejorar. Si no quieres mejorar algo, no lo midas. Y si quieres mejorar algo, el primer paso es medirlo, ¿no? Una vez que lo mides, puedes cuantificarlo y puedes valorarlo. Puedes ejecutar lo que has planificado, verificar qué tal lo has ejecutado y actuar sobre esa verificación o sobre esas variables que has verificado para volver a planificar. Así año tras año o semestre tras semestre o trimestre tras trimestre vas a ir mejorando los datos de lo que has estudiado. Muy bien. Nos vamos a las conclusiones de nuevo. Hemos hablado del área preventiva de la medicina del trabajo, del área asistencial, del área pericial, del área gestora, que además de medir y de calcular lo que quieres mejorar, pues hace falta interrelacionar con la mutua, con los servicios de prevención, o la mutua, las mutuas con las que estás concertado los accidentes de enfermedades profesionales y el seguimiento de la contingencia común, con los servicios de prevención con los que se hacen esos reconocimientos médicos o esas tareas preventivas de seguridad, higiene, ergonomía, la interrelación con el Instituto Nacional de la Seguridad Social y con las distintas comunidades, con las consejerías de sanidad de las distintas comunidades autónomas, porque está transferido, las interrelaciones con la propia empresa, con los distintos mandos superiores, recursos humanos, gestores, organizadores, mandos intermedios de la empresa y con los representantes de los trabajadores, ¿no? También. Y después, por último, queríamos hablaros del área docente investigadora de la medicina del trabajo. El área docente investigadora de la medicina del trabajo, me encanta la diapositiva número 36. Por favor, miradlo porque es el número de referencias bibliográficas en PubMed al poner Occupational Health o salud laboral o salud ocupacional en PubMed, ¿no? Pues vemos como en el año 2000 solamente había, no llegaban a 1000, es más, no llegaban a 500, ¿no? Como en el año 2010 ya superaron las 1000 por año, en el año 2017 se estancó en unas 2900 y el último año, 2020, había más de 5.500, o sea que el crecimiento está siendo exponencial, ¿no? Y en la siguiente diapositiva, en la diapositiva número 37, pues ahora mismo en el año 2021, estando a octubre de 2021, tenemos ya más de 4.000 revistas, publicaciones científicas de calidad en PubMed, ¿no? Indexadas en PubMed. Yo creo que es una buena variable, un buen indicador para ver cómo está mejorando las publicaciones en medicina del trabajo, cada vez más prolijas, cada vez de mayor calidad y, bueno, afortunadamente esto está bien, ¿no? Pues que hay mucho que desarrollar, hay mucho que hacer y en la diapositiva número 38 os dejo el súper resumen de las conclusiones de esta exposición, que espero que no os haya sido muy ardua, ¿no? Solamente recordaros que la medicina del trabajo tiene 5 áreas de influencia, no es tan solo la vigilancia de la salud. Además de la vigilancia de la salud, que es una parte del área preventiva de la medicina del trabajo, tiene otras funciones de vigilancia de la salud. Es decir, vigilancia de la salud con encuestas, con exámenes de salud, con estudios de ausentismo, con estudios de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, la planificación de la atención de urgencia, la coordinación con las otras áreas técnicas de seguridad, higiene, ergonomía y la promoción de la salud son las funciones preventivas de la medicina del trabajo. Pero además están las tareas asistenciales de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, urgencias y emergencias, están las tareas periciales de determinar contingencias, si es común o es laboral, la discapacidad, 33% de minusvalía o más, y las incapacidades temporales o incapacidades permanentes, parciales, totales, gran invalidez, y después las tareas gestoras con mutuas, servicio de prevención, INS, comunidades autónomas, empresas, representantes de los trabajadores y la docente investigadora. Cada vez más publicaciones científicas, mejor calidad y más potente.
Y ya por último, solamente me queda despedirme y dar las gracias de nuevo a la doctora Begoña Martínez Jarreta, a la Mutua MAZ, a la Cátedra MAZ y a la Universidad de Zaragoza por permitirme colaborar en este proyecto tan bonito. Muchísimas gracias a todos. Hola a todos, mi nombre es Caterine Plata Cáceres, soy estudiante de Seguridad Ocupacional y hoy daré una breve capacitación sobre medicina del trabajo. ¿Qué es la medicina del trabajo? Su función es realizar promoción, prevención y control de la salud de las personas que trabajan. Objetivos de la medicina del trabajo. La medicina del trabajo es una especialidad médica que tiene como objetivo principal el aprendizaje de los conocimientos, técnicas y habilidades relacionadas con la prevención del riesgo que pueda afectar a la salud humana como consecuencia de las circunstancias y condiciones de trabajo, en otras palabras, medidas de intervención. Las patologías derivadas del trabajo en sus tres grandes vertientes: accidente de trabajo, enfermedades profesionales y enfermedades relacionadas con el trabajo. La adopción de las medidas necesarias de carácter preventivo, diagnóstico, terapéutico y rehabilitador. La valoración pericial de las consecuencias que tiene la patología laboral para la salud humana, en particular en el caso de las incapacidades. No dejar avanzar. Las organizaciones empresariales y sanitarias con el fin de conocer su tipología a fin de gestionar con mayor calidad y eficiencia la salud laboral. Ahora vamos a hablar de la normatividad de la medicina del trabajo. Todos los empleadores de Colombia, sin importar el tamaño de su negocio, los resultados financieros o la cantidad de personas contratadas, tienen la obligación de garantizar que el trabajo no afecte la salud y de adelantar actividades de promoción y prevención contempladas en los subsistemas de medicina del trabajo tal como lo establecen, entre otras normas, el Código Nacional de Salud Ocupacional, Ley 9 de 1979, la Resolución 1016 de 1989, el Decreto 1295 de 1994, la Ley 1562 del 2012, entre otras disposiciones. Teniendo en cuenta la definición de salud que da la OMS, Organización Mundial de la Salud, podemos decir que la medicina del trabajo promueve los estados de bienestar físico, social y psicológico. ¿Qué actividades debe realizar una empresa para cumplir con sus deberes de medicina del trabajo? Son 7 actividades generales. La primera, evaluación ocupacional. Las empresas deben realizar evaluaciones ocupacionales, las cuales consisten en exámenes médicos durante toda la vida laboral de cada trabajador. Inicia con los exámenes de ingreso para reconocer las condiciones de salud previas a la incorporación a un puesto de trabajo. Continúa con los exámenes periódicos o de control y finaliza con una evaluación de retiro, la cual registra las condiciones de salud en las que se encuentra el trabajador al terminar su relación laboral con la organización. 2. Vigilancia epidemiológica. Para identificar, cuantificar, evaluar, controlar y hacer seguimiento a los riesgos laborales. 3. Promoción y prevención de la salud. Las empresas deben establecer actividades de promoción y prevención para evitar tanto los accidentes laborales como las enfermedades profesionales y las de origen común. Para esto son fundamentales todas las actividades educativas y formativas en el reconocimiento y el control de los riesgos. 4. Seguimiento al ausentismo laboral. Los programas de gestión del ausentismo laboral permiten identificar y tener registradas las causas de las ausencias de las personas a su trabajo. Ofrecen información clave para mejorar el sistema de salud en la empresa, orientan sobre prevención y dónde es necesario tomar medidas de control. 5. Atención de primeros auxilios. Cada organización, dependiendo de su tamaño, nivel de riesgo y capacidad, debe ofrecer los primeros auxilios previos a la atención médica en cualquier eventualidad. 6. Recreación. La salud empieza por el bienestar mental. Tener espacios de recreación, deporte y sano esparcimiento es clave para mejorar con alegría y responsabilidad.
7. Seguimiento a los indicadores. La mejor manera es aprender del pasado, reconocer el presente y proyectar el futuro con planes de mejora, y para ello es clave recopilar datos, revisarlos y establecer acciones de mitigación y control. Bueno, los beneficios de la medicina del trabajo son proteger la salud y la vida del trabajador y la de sus compañeros laborales, garantizar la productividad de la empresa a través de una fuerza laboral en un buen estado de salud, garantizar el cumplimiento de las normas legales vigentes para la actividad laboral que desarrolla la empresa, planes de acción y mejora en los procesos, disminuir el ausentismo ya sea por enfermedad profesional o por enfermedad de origen común, implementar mejores sistemas de vigilancia epidemiológica. Desde la antigüedad, el hombre y la mujer han tenido que trabajar para poder vivir. Han tenido que ganarse la vida y nunca ha sido fácil. Incluso en ocasiones resulta peligroso. Cualquier trabajo entraña cierto riesgo. Podemos sufrir un accidente o contraer una enfermedad como consecuencia del trabajo. Podemos perder la salud por unos días o para siempre. En cualquier caso, tenemos el derecho y el deber de defenderla, porque en definitiva es lo mejor que tenemos. El primer paso será conocer dónde está el riesgo. Puede estar en las condiciones de seguridad o de inseguridad. Puede estar en el medio en el que se desarrolla el trabajo. Puede estar en la presencia de contaminantes químicos, físicos o biológicos. Puede estar en las exigencias físicas y mentales del trabajo. Puede estar en la forma de organización. En fin, los riesgos profesionales están en todas las situaciones de trabajo que pueden romper el equilibrio físico, mental o social de una persona. Segundo paso: hacer que los riesgos sean mínimos. Prevención. Consiste en mejorar las condiciones de trabajo aplicando medidas de seguridad, higiene industrial, medicina laboral, formación y ergonómicas. Seguridad en el trabajo. Impidiendo el contacto con las partes móviles de la maquinaria, se elimina el riesgo de golpes, cortes o atrapamientos. Utilizar una herramienta inadecuada o de mala calidad puede provocar un accidente y ocasionarnos lesiones. Debe estar siempre en buen estado. El lugar de trabajo debe reunir las condiciones necesarias de iluminación, espacio, orden, limpieza y señalización. En el manejo de cargas, cuida la espalda. El esfuerzo lo tienen que hacer las piernas, manteniendo la columna vertebral recta. No llevéis pesos excesivos, hay medios para evitarlo. Con los medios mecánicos hay que cuidar la visibilidad, que la carga no sea excesiva y esté bien equilibrada. La electricidad puede producir accidentes graves. Hay que realizar las instalaciones con garantías. Puesta a tierra e interruptor diferencial son imprescindibles.
Las chapuzas podemos pagarlas caras. La falta de limpieza y ventilación aumenta el peligro de incendio. Los extintores deben estar en lugares accesibles y señalizados. Higiene industrial. La presencia en el lugar de trabajo de agentes contaminantes puede afectar a nuestra salud. En los centros de trabajo hay que instalar los medios necesarios para detectarlos y controlarlos. El ruido, las vibraciones, el calor, los productos tóxicos, vapores o los contaminantes biológicos deben mantenerse dentro de los niveles que no supongan un riesgo para nuestra salud. Medicina laboral. En general, es conveniente someterse a reconocimiento médico una vez al año y seguir las normas sanitarias de los planes de prevención y campañas de vacunación. Las instalaciones sanitarias en los centros de trabajo varían según el número de trabajadores y el emplazamiento. Todos sabemos que es mejor prevenir que curar. Y que tanto el tabaco como el alcohol son perjudiciales para la salud. Formación. La evolución en los métodos de trabajo o en los medios que se utilizan hacen necesaria una adaptación por parte del trabajador. La falta de información puede producir actitudes de rechazo. El objetivo de la formación es proporcionar conocimientos, cambiar actitudes y mejorar la destreza en la realización del trabajo, contribuyendo así a la prevención de accidentes y enfermedades profesionales. La manera más adecuada para lograr esta formación es a través de la participación y el diálogo. Ergonomía. Se llama ergonomía a la ciencia que planifica y diseña los puestos de trabajo para que sean adecuados a las personas que los ocupan. En el diseño y disposición del puesto de trabajo es importante evitar los movimientos inútiles. La altura del plano de trabajo debe permitir que el cuerpo quede ligeramente inclinado hacia adelante. La distancia entre el ojo y el objeto debe favorecer la visión. Los mecanismos que se manipulan estarán cerca del cuerpo para reducir al mínimo la fatiga. El ambiente debe ser confortable, disponer de una iluminación adecuada, ventilación suficiente y exento de ruido. Aplicando medidas preventivas, eliminamos los riesgos. En caso contrario, el riesgo permanece. Entonces se produce el accidente. Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o a consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. La permanencia prolongada en un ambiente de trabajo nocivo puede ocasionarnos una enfermedad. La enfermedad profesional se manifiesta al cabo de los años de estar expuesto a condiciones peligrosas y es el resultado del deterioro paulatino de la salud. La defensa de la salud es un derecho de los trabajadores, un deber de los empresarios y un compromiso para el Estado. Los organismos de la Administración dedicados a la prevención de riesgos profesionales y mejora de las condiciones de trabajo son los centros de seguridad e higiene en el trabajo.
Su labor es de asesoramiento. Realizan estudios sobre las condiciones de trabajo, imparten cursos, publican libros, folletos, elaboran estadísticas y establecen planes de actuación para contribuir a la mejora de las condiciones de trabajo. Pero eres tú, el principal interesado, quien debe proteger tu propia salud. El día de hoy estamos con el doctor Juan Gallegos Flores. Él es gerente médico de la Clínica Ocupacional Tu Salud. Él es especialista en medicina intensiva, pero también es magíster en medicina ocupacional, que es lo que queremos aprender el día de hoy. ¿Qué es la medicina ocupacional? ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Bienvenido a Visita Médica. Muchísimas gracias. Buenos días para todos. Doctor, cuéntenos, ¿qué es la medicina ocupacional? Bueno, la medicina ocupacional es una parte de la medicina que se encarga de las enfermedades relacionadas o provocadas por las distintas actividades por el trabajo. Como por ejemplo, ¿cuáles podrían ser estas enfermedades? Por ejemplo, los mineros que tienen neumoconiosis, enfermedad de los pulmones. Por ejemplo, los choferes que tienen problemas de columna. Por ejemplo, el personal que trabaja mucho con personas dependientes de caja, los cajeros, ¿no es cierto? Ellos tienen muchos problemas, temas psicológicos, el tema del estrés. El estrés, exactamente, el exceso de trabajo, y en fin. Hay personas también que trabajan con mucha bulla, con todo. Exactamente, el tema de ruido tiene que ver mucho con disminución auditiva, el tema de pantalla de visualización de datos, el tema de ojos, cuello, etc. En realidad, todos los trabajos, absolutamente todos los trabajos pueden dar o tienen riesgos que pueden ser chiquititos o pueden ser muy grandes. La idea de la medicina ocupacional, junto con otras especialidades como la ingeniería de seguridad o como la ergonomía, se encargan de reducir esos riesgos al mínimo y de tener todos los trabajadores en condiciones saludables. Un trabajador saludable es un trabajador que va a rendir al 100% en la empresa. Si tiene un trabajador, mejor dicho, una empresa, trabajadores saludables, esta empresa va a salir adelante y le va a permitir dar mejores sueldos a los trabajadores y entonces se forma un círculo virtuoso. En cambio, si es al revés, al contrario, esas empresas podrían tener grandes pérdidas porque el factor humano es sumamente importante y entonces podrían tener accidentes, enfermedades. Si tienen seguros, la prima de seguro sube demasiado y entonces la rentabilidad de las empresas puede reducirse al mínimo y pueden incluso fracasar. Entonces la salud ocupacional ayuda a los empleadores y también a los empleados. Efectivamente, ayuda a los empleados a tener condiciones adecuadas para trabajo, que su trabajo sea saludable, que no se enfermen. Y esto ayuda a las empresas a reducir costos en descansos médicos, en enfermedades ocupacionales, en accidentes, en incidentes y en grandes desastres que pueden ser provocados por una pequeña enfermedad de alguien que pudo haberse evitado. Hasta desconcentrarse, ¿no? Como se ve en los bancos, que si un cajero, como usted nos decía, se desconcentra, realmente pueden haber graves errores. Doctor, antes, al inicio de la entrevista, afuera de la entrevista cuando estábamos conversando, nos contaba usted acerca de una ley. ¿De qué se trata esta ley? Bueno, la famosa ley 29783, Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo. En realidad, esta es una ley muy importante. Si nos retraemos a los inicios, se debatió y se aprobó, en realidad fue la primera ley que se aprobó en el gobierno anterior, 1 o 2 de agosto
del año que fue elegido el presidente Ollanta. Sin embargo, no fue reglamentada y tuvimos que esperar varios meses para que se reglamente y pueda estar en funcionamiento. Lamentablemente la historia es que comenzaron a haber una seguidilla de accidentes básicamente en construcción civil. Entonces, gracias a la presión de muchas personas se logró que se reglamente la ley y pueda estar en funcionamiento. La ventaja de la ley es que es una ley protectiva, es una ley que establece que todos los trabajadores deben tener evaluaciones médicas ocupacionales al inicio de la relación, durante el tiempo de relación al menos una vez al año y al final de la relación. Entonces eso hace que los trabajadores estén conscientes del estado real de su salud, y también a las empresas les ayuda porque así ellos pueden mejorar y dirigir adecuadamente a los trabajadores en función a las capacidades mejores que tengan. Entonces, antes de entrar a la empresa, una evaluación. Durante trabajando, una vez al año. Al menos una vez al año. Y al finalizar el trabajo. Sí. A ver, hace algunos meses se dio una modificatoria en la ley en la cual ya no se obliga que sea cada año, sino sean cada 2 años, en actividades en las cuales no haya riesgo, entre comillas. Evidentemente, los riesgos mayores son en las actividades industriales, la minería y petróleo, ¿no es cierto? Actividades como educación, actividades como trabajos de oficina, no tienen necesidad de hacer la evaluación cada 2 años. Sin embargo, lo aconsejable y lo racional es que se siga haciendo cada año, ¿ya? Porque 2 años es un tiempo demasiado prolongado en el cual pueden aparecer enfermedades que pudieron evitarse o pudieron detectarse precozmente y no se hace. ¿Y cuáles son las especialidades que se ven en estas evaluaciones? A ver, primero el trabajador se hace una evaluación médica clínica completa. Se hace especial énfasis en oídos, en audición, se llama audiometría, en función pulmonar, espirometría. Se hace evaluación cardiovascular, un electrocardiograma, y en aquellas personas mayores de 45 años o que tengan algún factor de riesgo se hace prueba de esfuerzo. Se hace agudeza visual, se hace también evaluación oftalmológica, obviamente, y en algunos casos, sobre todo en aquellos trabajos en los cuales impliquen riesgos, es muy importante la evaluación de visión de colores. Entonces hay personas que no miran toda la gama de colores, entonces estas personas, por ejemplo, pueden trabajar en todo menos en lo que sea trabajo con cables de colores, por ejemplo, ¿no? Pueden manejar un vehículo, sí, pero si no miran adecuadamente el color de las señales de advertencia, podrían confundirlas y podrían tener accidentes. Por eso es tan importante hacer una evaluación integral de todos los trabajadores. Que la conozca el empleado y también el empleador. Así es. Tal vez hay muchas personas que no saben que tienen esta capacidad o discapacidad así, o la mayoría lo sabe. No hablamos de discapacidad en realidad, porque digamos, cada persona tiene una especial habilidad para alguna actividad en particular. Es cierto, yo por ejemplo soy médico y tengo habilidad para la medicina, pero yo no sería un buen ingeniero. Entonces y no se supone que por no ser ingeniero tenga una discapacidad. Es exactamente en el resto. El término discapacidad es un término que algunas personas lo toman hasta peyorativamente, y no es así. Todos los seres humanos tenemos una capacidad y esa capacidad debe ser explotada al máximo. Entonces no se está evaluando discapacidades. No. El trabajador no tiene que tener miedo de pasar esta evaluación. No, para nada. Al contrario, si por ejemplo es una persona que tiene problemas de columna, no le voy a... La idea es que le diga, mira, tu trabajo debe ser de esta manera. No es que tú no puedes trabajar, no. Ese no es el objetivo de salud ocupacional o de medicina ocupacional. No es decirle tú no puedes trabajar, no. Si tú puedes trabajar de esta manera, así, no... definitivamente de ninguna manera no se puede decir no puedes trabajar. Además estaríamos contra un derecho fundamental, que es el derecho al trabajo, ¿no? Y doctor, como anécdota, ¿no se le ha presentado algún caso tal vez de una persona que le dice no, pero no me ponga ese informe porque yo quiero ese trabajo, no importa, yo voy a cargar peso,
¿Le ha pasado eso? Sí, lo que pasa es que cuando uno viene al examen preocupacional, hay algunas personas que tienen ciertas enfermedades y todos quieren estar sanos. Cuando terminan la relación laboral, algunas personas quieren estar enfermos. Entonces, por obvias razones. Entonces, nosotros tenemos que tener mucha ojo clínico para saber en qué momento quién está diciendo la verdad y quién no. Y es mejor, en este caso, nosotros tenemos esa política, el tema honestidad y el tema valores éticos. Digamos, yo paso a una persona que tiene una disminución auditiva importante, a un trabajo que necesite una audición. Si hay un sonido de una señal de emergencia audible, esa persona no la va a escuchar y podría poner en riesgo no solo su vida, sino la de sus compañeros. Igual, el tema de colores, si no mira adecuadamente una señal de advertencia, puede equivocarse y puede poner en riesgo no solo su vida, sino la vida de muchas personas y poner en riesgo la operación de la empresa. Entonces, en esto hay que ser muy prudente, hay que ser muy verde, vamos a llamarlo así. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si nosotros no decimos la verdad, probablemente sí, seremos buena gente en ese momento, pero pasado un tiempo podríamos ser hasta, no sé si cómplices de un evento que puede ser hasta fatal. Casi culpables, ¿no? Así es, por haber dejado pasar en esto. Doctor, cuéntenos un poco más acerca de la clínica ocupacional Tu Salud. Bueno, esta es una idea que nació a propósito de una necesidad imperiosa del mercado. Nosotros, la doctora Juliana, que es médico ocupacional, cuando terminó la residencia tuvo la idea de formar la empresa. Entonces nos juntamos un grupo de personas con la idea de no solamente dar el aspecto médico, sino también y fundamentalmente basarnos en un tema de tecnología, tener la mejor tecnología de punta. Entonces tuvimos un periodo de preparación, de capacitación en uso de ciertos equipos, en el desarrollo de un sistema propio y finalmente dimos a luz unos año y medio después de fundado. Gracias a Dios tuvimos al comienzo como toda empresa con altibajos, pero gracias a Dios luego de un tiempo ya pudimos estabilizarnos y realmente estar al 100% y atendiendo a muchas empresas muy importantes. Ese inicio fue hace 7 años. Sí. El día de hoy ya están ustedes desarrollados. Sí, bueno, como te dije, fue un año de inicio, de desarrollo de concepto, de desarrollo de todo un sistema de trabajo que al comienzo es complicado porque sin nada que tener, sin nada a dónde imitar, digamos, o qué ver, tuvimos que crearlo todo. Entonces, ¿ustedes iniciaron? Sí, exactamente. La idea, nosotros hicimos la idea, y bueno, esta idea del sistema como nosotros estamos trabajando, basados con una columna vertebral que es el tema tecnología de información y de sistemas, ¿no? Porque, digamos, los médicos tenemos la mala costumbre de manejar solo el aspecto, digamos, relación médico-paciente, pero la medicina ocupacional necesita manejar gran cantidad de datos, no solamente personales, sino de la población o del grupo de trabajadores. Entonces, una cosa es manejar un trabajador, otra cosa es manejar 100 o 200 o 300 o miles de trabajadores. Entonces, para eso necesitas evidentemente manejo de datos y para eso necesitas sistemas de información. Así que el desarrollo del concepto nos tomó un tiempo, pero lo llegamos a madurar. Incluso estamos ya pasando a la segunda etapa del sistema de información. Nosotros creamos un sistema que se llama Simón, ¿ya? Que simplemente es un sistema de información médica, y hemos evolucionado a un sistema que se llama Mónica, ¿ya? Que ya es un sistema, bueno, ya más evolucionado, obviamente, femenino, mujer, ¿no? Más inteligente, automatizado, que nos permite hacer muchísimas más cosas que no podíamos hacer con Simón. Cambiando toda la cambiando la filosofía, cambiando el método de trabajo, etc. Tenemos que reinventarnos cada cierto tiempo y tenemos que estar siempre un paso adelante. Una de las ventajas de la libre competencia es que
siempre estamos a la vanguardia y siempre hay alguien que trata de mejorarnos, y entonces eso es bueno, eso es muy bueno, la competencia, exactamente. Doctor, un último consejo que le quisiera dar a todas las personas que lo están viendo. Bueno, el consejo principal es que se tienen que preocupar cada uno por su salud. Dios dijo, cuídate que yo te cuidaré. Entonces, no se trata solo de la empresa, se trata de cada uno de nosotros. Y es responsabilidad de cada persona el hacer y seguir los consejos del profesional médico, el seguir las políticas de la empresa en temas de salud y seguridad. No solo se trata de tener un documento, se trata de cumplir el documento, y eso es lo más importante. Eso nos va a hacer crecer, nos va a hacer mejores, no solamente como personas, sino como empresas y como país. La idea, ya no estamos pensando como pequeñas entidades, sino tenemos que pensar en el país. Vivimos un momento un poco complicado, ¿cierto? Pero estamos saliendo adelante y todos y cada uno de nosotros tenemos que poner nuestra granito de arena. Muchísimas gracias, doctor. Proteger IPS, protección y seguridad para usted. Hola amigos de Proteger IPS. En esta ocasión nos encontramos con la doctora Ibis Rey. Ella es médico especialista en seguridad y salud en el trabajo y hoy nos va a hablar acerca de los exámenes médicos ocupacionales. Nos va a contar qué son, quién los realiza, qué tipos de exámenes médicos existen, cuál es la importancia de llevar a cabo estos exámenes. Y para usted, señor empresario, si no sabe cómo determinar qué exámenes realizarle a sus empleados, también lo sabremos por medio de este video. Un examen médico ocupacional es el acto médico mediante el cual se interroga y se examina a un trabajador, con el fin de identificar los factores de riesgo que lo puedan afectar o lo hayan afectado previamente. De esta forma, la idea es evaluar las consecuencias que el trabajo pueda o haya generado en el trabajador. Incluye un interrogatorio donde conocemos los datos personales, los antecedentes familiares, antecedentes personales. Posteriormente, un examen físico donde podemos encontrar signos y síntomas que nos den informe acerca de las enfermedades que presenta y de esta forma dar un diagnóstico que va a ser importante tanto para la empresa como para el trabajador. Dentro de los exámenes ocupacionales encontramos los de ingreso o preocupacionales, encontramos también los exámenes periódicos y los exámenes de retiro. Entonces, en cuanto a los exámenes preocupacionales o de ingreso, estos los realizamos para determinar las condiciones de salud física, mental y social del trabajador.
previo a la contratación. Eso se hace en función a las condiciones de trabajo, a los riesgos a los cuales va a estar expuesto, con el fin o con el objetivo de determinar cuál es la aptitud del trabajador frente al cargo, hacer un balance entre el estado de salud del trabajador y las condiciones a las cuales va a estar expuesto. También tiene como objetivo establecer la presencia de restricciones y condiciones de salud que se puedan agravar secundariamente al desempeño del trabajo. Seguimos con los exámenes periódicos, que se dividen en dos: los exámenes periódicos programados y los exámenes médicos por cambio de ocupación. En cuanto a los programados, el fin es monitorear la exposición a los factores de riesgo e identificar en forma precoz alteraciones que sean permanentes, temporales o que puedan agravar el estado de salud del trabajador. Estos se deben hacer también para detectar enfermedades de origen común que puedan llegar a afectar la labor. Deben ser realizados de acuerdo a los factores de riesgo, al tipo, a la magnitud y a la frecuencia de exposición a estos. En cuanto a los exámenes por cambio de ocupación, se deben realizar cada vez que el trabajador cambie de ocupación, es decir, va a cambiar la exposición a los factores de riesgo, va a cambiar la intensidad y la frecuencia, por lo tanto se deben realizar estos exámenes. Esto se hace con el fin de garantizar un adecuado estado de salud del paciente al ingresar a la nueva labor y que siga siendo así. En cuanto a los exámenes de retiro, se deben realizar cuando se termina la relación laboral. Su finalidad principal es valorar y registrar todas las condiciones de salud en las que el trabajador va a ser retirado de sus funciones. Aparte de estos tipos de exámenes, tenemos otros que son menos comunes, que incluyen los exámenes post-incapacidad. Siempre que un trabajador tenga una incapacidad por causa común o laboral, debe hacerse un examen de ingreso o de reingreso para poder saber en qué condiciones de salud va a ingresar nuevamente a la labor. Y los otros son los exámenes de reintegro o postvacacional. En el caso de los trabajadores que tienen periodos vacacionales, también se deben realizar estos exámenes, pues durante este tiempo pueden haber presentado cambios importantes en el estado de salud que pueden alterar la función en el trabajo. Dentro de los exámenes médicos ocupacionales encontramos diferentes tipos. Estos los vamos a tomar dependiendo de los factores de riesgo a los cuales esté expuesto el trabajador. Encontramos exámenes audiológicos, exámenes oftalmológicos, exámenes de la función respiratoria que valoran la función del pulmón. También exámenes paraclínicos que incluyen electrocardiogramas, exámenes de radiología, exámenes de laboratorio clínico. También otros específicos dependiendo de los cargos. Por ejemplo, para los conductores encontramos los exámenes de CRC ocupacional, o para los trabajadores que tienen uso de armas encontramos los exámenes de porte y tenencia de armas. Los exámenes médicos ocupacionales son realizados por profesionales de la salud que tienen una especialización en salud ocupacional. Dentro de estos podemos encontrar profesionales en la fonoaudiología, en la optometría, en la medicina general, bacteriología, y también los que hacen la valoración del estado mental del trabajador, que son los psicólogos. La realización de los exámenes médicos ocupacionales permite a las empresas obtener un diagnóstico de salud de la población trabajadora. Con esto podemos visualizar la distribución demográfica, los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores, las enfermedades que padecen, estén o no estén relacionadas con el trabajo. De esta forma, vamos a facilitar y brindar un acompañamiento en la promoción y prevención de la salud en los empleados en el ambiente laboral. También orientan hacia la implementación de sistemas de vigilancia epidemiológica y ajustes en las instalaciones en cuanto a los riesgos a los que estén más expuestos los trabajadores. El fin de esto es minimizar estos riesgos lo máximo posible. Dentro de toda la importancia de los exámenes médicos ocupacionales
encontramos unos beneficios no solo para la empresa, los exámenes también son beneficiosos para los trabajadores. En cuanto a la empresa, vamos a encontrar una disminución de los costos por una reducción del ausentismo debido a incapacidades prevenibles. Es decir, vamos a prevenir que un trabajador se enferme más frecuentemente porque ya tenemos identificadas las patologías, las enfermedades que pueda presentar. Vamos a tener también un incremento en la productividad. ¿Por qué? Porque vamos a contar con personal en condiciones de salud adecuadas para desempeñar el cargo. También vamos a tener un amplio conocimiento en las condiciones de salud para generar mecanismos que impacten positivamente a los trabajadores. También se va a convertir la empresa en un aliado para los empleados, brindándoles un acompañamiento en lo que es su estado de salud. Los beneficios a los trabajadores también los encontramos en la realización de los exámenes ocupacionales. Van a poder conocer su estado de salud actual en el momento de ingresar a la empresa o durante la jornada de trabajo. También van a enterarse de cómo los pueden afectar los factores de riesgos y el ambiente laboral en su sitio de trabajo. Van a identificar los mecanismos y los elementos de protección personal que deben utilizar para realizar cada labor. También van a reconocer el tipo de actividades que pueden realizar, por cuánto tiempo, en qué medio hacerlo y qué herramientas son las más adecuadas para utilizar. También van a detectar a tiempo cómo los ha afectado el trabajo en su condición de salud para poder aplicar unas acciones correctivas. Y también finalmente haciendo seguimiento en tiempo de su estado de salud. Es necesario que las empresas realicen los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y de retiro a toda la población trabajadora. Esto con el fin de cumplir con toda la normatividad vigente en cuanto al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para las personas que tienen empresas y desean hacer los exámenes médicos ocupacionales a sus trabajadores, es importante que cuenten con un profesiograma. ¿Qué es un profesiograma? Es una matriz donde vamos a encontrar todos los factores de riesgo a los cuales está expuesto cada trabajador. Es decir, dependiendo del cargo que tengan en la empresa, deben tener esta evaluación o profesiograma. Vamos a hacer un ejemplo para hacerlo más claro. Una secretaria que trabaja durante todo el día digitando tiene unos factores de riesgo importantes osteomusculares porque puede presentar lesiones en sus manos. Entonces es de suma importancia que durante el examen ocupacional se le haga un énfasis en la parte osteomuscular. Por el contrario, un médico o una enfermera que están expuestos más a otro tipo de riesgos como el riesgo biológico, el riesgo de adquirir infecciones por las secreciones, por la sangre, por diferentes sustancias que manejan durante su trabajo, requiere otro tipo de exámenes donde se puedan diagnosticar o encontrar enfermedades que pueda adquirir en su trabajo. Entonces, haciendo la comparación entre una secretaria y un médico, encontramos la diferencia y la necesidad de tener un profesiograma para poder conocer qué exámenes son los que le vamos a realizar a cada trabajador. Si usted, que es empresario, está buscando una entidad que le garantice la calidad en la realización de los exámenes médicos ocupacionales para sus empleados, en Proteger IPS contamos con profesionales especializados y un amplio portafolio de servicios con los más altos estándares de calidad en salud ocupacional para el crecimiento, desarrollo y buen funcionamiento de su empresa. Ahora los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales y compartan este video para que continúen manteniéndose informados con todos los contenidos que Proteger IPS trae para ustedes. Proteger IPS, protección y seguridad para ustedes.